eso allí en la zona de él. Bueno, Nahuel, tu nota, gracias por estar con nosotros acá. ¿Qué tal? Renuevo el saludo. Sí, día señor. para ustedes, Sí, señor. ¿Cómo les va? Tenemos una nota hoy para conocer, más que nada. Para Es conocer. una profesión Sí. que no se conoce mucho, pero me pareció muy interesante para que la gente que está del otro lado de los oyentes conozcan. Tenemos con llamada telefónica con Fernando Lanatze. No sé si pronuncié bien el apellido, sí, después sí. me corregirán en cualquier caso. Porque detrás de cada libro Sí. hay alguien que escribe los libros. Porque a veces no Y sí. siempre pasa que Sí. no todos escriben sus libros. Yo como dije, ¿cómo no todos escriben sus libros? Claro, hay una profesión que hay alguien que se encarga de escribir esos libros. Así que nos va a comentar esto Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Hola, Fernando. Hola, sí. Hola, Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, ¿Cómo estás? la presentación decía más que nada para comentarnos primero de qué trata tu trabajo, qué es tu trabajo. Mirá, te cuento un poco. Nosotros en Ghostwriter es una firma en donde trabajamos acerca de la escritura fantasma. Esto significa precisamente dar ayuda o atención a aquellas personas que tienen de pronto una profesión interesante o tienen muy buenas ideas con la intención de plasmarla en un libro, pero que de pronto no saben cómo hacerlo o no tienen tiempo quizá para poder llevarlo a cabo. Hacer un libro es una tarea bastante compleja, a pesar de que parece simple, lleva bastante tiempo, investigación, correcciones, una planificación. Y nosotros precisamente lo que hacemos es llevar adelante esa tarea, acompañar de pronto a quien finalmente va a ser el autor, obviamente prescindiendo de los derechos de autor, ¿no? Esto es algo que lleva muchísimos siglos en el mundo y que aquí en Argentina de pronto aún no está tan explotado, pero que es de gran ayuda. Hay muchas personalidades que deciden recurrir a este tipo de servicio precisamente para luego firmar su libro, presentarlo y obviamente tener las regalías económicas que eso conlleva, además del prestigio, ¿no?, que genera siempre tener un libro propio y de la utilidad que da también en algunos casos en materia científica o a la hora de difundir una determinada actividad. ¿Y de qué manera trabaja el escritor fantasma? Referido más que nada a cómo se organiza con quien va a poner el nombre, por decirlo de alguna manera, en su tapa, de qué estilo literario, de qué van a hablar, por ejemplo, si es una autobiografía, de qué se va a mencionar esa autobiografía. Ahí está, muy buena la pregunta. En realidad esto lleva un tiempo en donde, bueno, hay que acordar precisamente si la tarea va a ser, como se dice, fantasma al 100%, esto es en donde de pronto el escritor fantasma no va a tener ninguna injerencia o mención, tanto como autor, así como también, como te decía recién, en los derechos de autor. También existe la modalidad del autor fantasma al 50%, en donde se trabaja como un coautor. Una vez resuelto esto, se empieza a definir qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Vos muy bien decías, una autobiografía, que es lo más común, en donde de pronto, bueno, hay que acordar qué es lo que se quiere contar, si se quiere contar una vida entera, si se quiere contar parcialmente un hecho puntual en la vida de esa persona, la manera en que se va a dar inicio a esto, aproximadamente cuántas hojas va a tener, bueno, precisamente ese libro. Y después, una vez que esto se acuerda, del mismo modo que si se quisiera hacer una novela policial, ¿no? Porque la idea está en la cabeza del cliente, o al menos parcialmente en la cabeza del cliente. Uno después empieza paso a paso a planificar, a investigar, a elaborar un estilo puntual. Si el cliente pronto tiene algún autor de su preferencia, bueno, buscamos acercarnos lo más posible a ese estilo y empezamos allí a tener entrevistas regulares. Generalmente son 2 entrevistas semanales, pueden ser de manera virtual, a la distancia, como bueno está ocurriendo hoy en día debido a la pandemia, o como es mucho mejor, de manera presencial, porque hay que ir conociendo la forma, en el caso de una biografía o de una autobiografía, hay que ir conociendo la manera en que tiene de hablar, la manera de dirigirse, cómo diría determinada cosa, porque no todos somos iguales o tenemos la misma cadencia en la voz, más allá de que esto vaya escrito, digo, allí hay que transmitir la manera en que el autor se va a remitir a cada uno de aquellos que finalmente accedan a ese material literario. De esa manera empezamos a ir puliendo capítulo tras capítulo, se van haciendo entregas
para que precisamente quien va a firmar la autoría de este libro vaya viendo si le gusta o no, si cambiaría algo. Esto se va haciendo de manera paulatina, como te digo, capítulo por capítulo, porque si se entregase recién a final del manuscrito y hay algo de pronto que en el primer capítulo no le gustó en referencia al estilo, habría que modificar todo el libro. Entonces, allí se va haciendo muy de a poco y es un trabajo que lleva varios meses, incluso hasta más de un año, en algunos casos, de acuerdo al tipo de libro que se quiere escribir. ¿Se escribe cualquier tipo de libro? Sí, en realidad sí. En realidad nosotros nos remitimos a lo que nos pide el cliente. Digo, pueden ser libros de divulgación científica, libros relacionados con alguna profesión en particular, con experiencias personales, pero allí, Nahuel, hay algo que generalmente está al tope de lo que se busca y tiene que ver con las autobiografías, ¿no? Las autobiografías y seguido, esto que te digo, ¿no? Un médico importante de pronto en una determinada especialidad que quiere tener su libro incluso hasta para poder presentarlo ante una cátedra. Hay muchos profesionales que dan clases y que muchas veces basan precisamente esas clases o esa enseñanza en algún libro propio, sobre el cual los alumnos encuentran recopilación de textos y allí queda plasmada la impronta del autor. Entonces nos piden también muchas veces eso y es un trabajo bastante arduo porque hay que ir siguiendo cada uno de los lineamientos que plantea en este caso quien finalmente va a registrar y va a tener ese libro a su nombre. Una duda que tengo y que creo que los oyentes también deben tener, que es cómo son los precios, porque se desconoce totalmente cómo es el estándar de precio que se le pone, quizás, por decirlo, de alguna manera. Mira, te cuento, aquí en la Argentina, no, como te decía al principio, no es una actividad que esté regulada ni sindicalmente, ni tenga un estatuto de trabajo. Sí en algunos otros países, como por ejemplo en Canadá, para citarte quizás el ejemplo más resonante, en donde hay un sindicato de ghostwriters. Allí está regulado, hay una bolsa de trabajo, en donde bueno hay una inscripción y se puede buscar directamente el acceso a algunos de los escritores fantasmas que allí trabajan. Por ejemplo, en Europa el costo de un libro parte de los $40.000. Estamos hablando de cifras siderales, impensadas quizá en nuestro país. En Argentina es muy difícil hablar de números porque bueno, hay que llevar adelante un presupuesto y todo tiene que ver con esto que hablamos antes, ¿no? Con la planificación, si requiere demasiada investigación, si se quiere contar una vida entera o se quiere contar un hecho parcial de la vida del personaje, en el caso de una autobiografía. Entonces lleva un tiempo elaborar precisamente un presupuesto a medida, incluso a veces hasta 3 o 4 reuniones para poder llegar finalmente a la concreción de lo que plantea en este caso o del interés que tiene el cliente, pero desde ya que los valores son muy inferiores a los que te mencionaba. En Argentina, como caro se puede estar cobrando $10.000 aproximadamente, pero en algunos casos es mucho menos el costo, pero siempre teniendo en cuenta, como te digo, lo que quiere el cliente, ¿no? ¿Y quiénes están detrás de esta agrupación? ¿Son gente que estudió, por ejemplo, letras, gente que son periodistas, escritores un poco amateurs o quizás profesionales? Mira, en realidad hay un poco de todo. Yo en mi caso soy periodista, me desarrollé durante muchos años en medios nacionales, estuve en Radio del Plata, en Radio La Red, estuve como redactor de noticias del servicio informativo, pero productores porque la producción, tal como ustedes la conocen en el mundo de la radio, es prácticamente la misma que se necesita a la hora de elaborar un libro. Es contactar, es concertar una entrevista, una determinada nota, buscar información. Se necesita un poco de todo. Sí, hay muchos licenciados en letras, gente que tiene una formación académica importante, hay correctores, ¿no? Correctores literarios que son fundamentales a la hora de la finalización de un manuscrito. Uno plantea muchas veces, de pronto el libro está escrito o el manuscrito ya se terminó, ¿por qué habría que corregirlo? Bueno, es una cuestión de estilo, ¿no? Aquel que lo escribe en primera instancia, a pesar de que pase mucho tiempo,
puede acuñar a ese libro prácticamente como un hijo, y a veces es muy difícil encontrarle errores que sí encuentra una persona ajena a la escritura. Entonces es un trabajo muy en conjunto que incluye muchas personas, e incluso mucho más si el cliente plantea también la necesidad de que nos encarguemos también de la maquetación y de finalmente la edición de ese libro, porque aquí también hay un punto de inflexión en donde muchos plantean la necesidad de tener un manuscrito terminado en formato PDF o en formato Word, para después ellos mismos encargarse de editarlo a través de alguna, o presentarlo para su posterior edición en alguna editorial reconocida. Pero también está el caso, y ha crecido mucho la autopublicación, es decir, aquellos que de pronto tienen el dinero y pueden encargarse directamente de la publicación de su libro, lo hacen a través de editoriales más pequeñas, pero se encargan de la totalidad de la distribución, de la publicidad e incluso de la venta misma del libro, que es un negocio que también viene creciendo mucho en el último tiempo y sobre todo de manera online. Bueno, Fernando, agradeciéndote estos minutos ya porque el tiempo nos apremia un poquitito, ¿de qué manera te podemos encontrar o cómo se trabaja con ustedes? ¿En qué medios de contacto pueden encontrarlos? Te cuento, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una página que es www.ghostwriter, escritor fantasma en inglés.com.ar. Si no, tenemos el Instagram también, que es ghostwriter_arg, y allí generalmente vamos subiendo información. Estamos en muy poquito tiempo lanzando cursos también para aquellos que quieran de pronto aprender acerca de la actividad, de cómo escribir una novela, bueno, los lineamientos que se siguen. Estamos con una plataforma interesante, así que aquellos que quieran seguramente nos pueden seguir allí, van a tener las novedades, o si no, pueden contactarse telefónicamente también al 155-012-4152 y personalmente vamos a contestar todas las dudas o los requerimientos que se planteen. Ahí está. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por este contacto. Un placer, Nahuel. Gracias a ustedes y a las órdenes. Cuando quieran charlamos otro rato. Gracias, Fernando. Hasta luego. Bárbaro, no lo sabía eso. O sea, que vos podés escribir un libro sin escribirlo. O sea, simplemente pensándolo. Supongamos, sí. Mario Palavecino quiere contar su historia. Exacto. Entonces, como vos, bueno, capaz no tenés el tiempo, no tenés la capacidad para escribir un libro, sí. Vas y contratás a alguien. Exacto. Entonces esos te dicen, bueno, ¿qué querés mencionar? Capaz esta mujer no, esta mujer sí, capaz esta no, bueno, vemos. Claro, sí, extractan un poco toda claro. Te chupan la vida tuya, Claro, o sea, prácticamente entonces, para saber. Con vos, te dicen, bueno, yo hice esto en mi vida, bla, 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 bla. Te muestran, vos decís, sí, me gusta el libro, listo. Y ahí ellos se encargan. Vos lo único que hacés es poner tu nombre. Listo. Mi nombre y ellos la biografía la buscan. Y, claro, y tengo mi libro. Yo saqué mi libro. Que normalmente dicen, ¿no? Que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, ¿no? Así es las bases de la vida, ¿o no? ¿O ahora es otra cosa? Me voy por el árbol y ya. Si no tener un paquete de hierba de 900 mangos. ¡No! ¿Cómo va a comprar hierba a 900 pesos, por favor? Nahuel, no la compré a 900. Nahuel, me adelanté. Qué bárbaro, loco. Hay que ser precavido en la vida. Bárbaro. Perdón, pero es un honor estar con alguien que toma hierba de 900 qué? pesos. Por favor. Si me van a tomar el pelo, yo no digo más nada. No, el pelo no, la hierba, escuchame. Es porque uno desea tomar una hierba de ese tipo, loco, de ese estilo, ¿no? Realmente, es bueno.